Bueno, buenos días estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección A, Biomédicos, del día 24 de octubre de 2023. Espero que estén bien y sus familias. A ver, de repente ya el jueves nos vemos presencial, a ver qué dicen las autoridades, ¿verdad, jóvenes? Entonces, espero que estén bien y vamos a continuar, jóvenes. Nos toca empezar el tema de lo que es los ácidos carboxílicos, ya casi terminando, jóvenes, ya nos queda poco en realidad. Espero que hayan aprovechado el curso, jóvenes. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a ver los objetivos de la presentación. A ver, léame por favor, Ana Belén. Conocer en dónde están presentes los ácidos carboxílicos. Ok. Cada vez que hemos ido avanzando en los grupos, estos grupos pues son más comunes a la vida, ¿verdad? A ver, léame Eric, por favor. Se durmió. A ver, Hugo. Conocer las estructuras del ácido carboxílico. A ver, léame Ingrid, por favor. Conocer y aplicar las reglas de nomenclatura IUPAC para dar nombre a los ácidos carboxílicos y nomenclatura común. Ok. A ver, léame Isaac, por favor. Conocer las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Ok. Ana Belén. Conocer cómo se preparan los ácidos carboxílicos. A ver, Hugo. Conocer los centros de reacción de los ácidos carboxílicos y sus respectivas reacciones. Ok. A ver, léame Ingrid, por favor, Scarlett. Conocer y entender los factores que afectan la acidez en los ácidos carboxílicos. Ok. Isaac. Conocer las reacciones de adición al carbonilo de los ácidos carboxílicos. Ana Belén. Conocer las reacciones de descarboxilación y los requisitos para que se den. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver de ácidos carboxílicos. A ver, léame Hugo, por favor. Son compuestos orgánicos que se encuentran con más frecuencia. Incontables productos naturales son ácidos carboxílicos o se derivan de ellos. Ok, tenemos el ácido acético, ¿verdad? Que es el vinagre famoso. Tenemos la aspirina, ¿verdad? Que es un medicamento. Tenemos el ácido salicílico, que es el medicamento también. Tenemos la prostaglandina, que es un lípido. Es un lípido. Tenemos el ácido cítrico. Un ácido tricarboxílico. Entonces hay una gran variedad, ¿verdad?, de compuestos que utilizamos a diario que tienen ácidos carboxílicos. A ver, léame por favor, Scarlett. La importancia de los ácidos aumenta si se tiene en cuenta que son compuestos precursores de un gran grupo de derivados que veremos en la próxima unidad. Son los derivados de ácido. Bueno, vamos a ver la estructura de los ácidos carboxílicos. Entonces, en este caso, este ácido carboxílico pues está formado por dos grupos funcionales, ¿verdad?, que están unidos. Aquí podemos ver que tenemos una función OH. Tenemos una función OH acá y tenemos el carbonil. Entonces, podemos nosotros ver que el oxígeno, como está formando dos enlaces sigma, pues va a tener una hibridación sp3 y los electrones libres van a estar en un orbital sp3. Además, la unión OH, como es muy electronegativo el oxígeno, este enlace va a estar polarizado. Luego tenemos la unión del oxígeno con el carbonilo, pues el carbonilo va a dar un orbital sp2 y el oxígeno un sp3 y van a formar el enlace sigma carbono-oxígeno.
Luego el carbonilo, pues ya sabemos que tiene doble enlace, por lo cual el carbono del carbonilo y el oxígeno del carbonilo tienen una hibridación sp2. Entonces acá los orbitales hibridizados sp2 van a ser los que van a formar los enlaces sigma con el oxígeno, con la cadena carbonada y con el otro oxígeno del carbonilo. Luego de eso el oxígeno pues está hibridizado sp2 para poder formar enlace con el carbono. Los dos pares de electrones libres están ahora en un orbital sp2 y tenemos lo que es el enlace pi, ¿verdad? Que está formado por dos orbitales p que son perpendiculares al orbital hibridizado sp2. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Ya se acuerdan de firmar, chicos? Vamos a ver cómo van las firmas. Bueno, ya firmaron 6. Bueno, entonces ahí tendríamos el análisis de la estructura. La representación de Kekulé, pues ahí la tenemos, que es la más común y se utiliza mucho cuando estamos haciendo reacciones químicas. Vamos a ver las diferentes representaciones del ácido carboxílico. Podemos ver la estructura de Lewis con puntos. Aquí, ojo, son 4 enlaces, que es doble enlace. La estructura de Kekulé, que es una de las que más utilizamos, con todos la estructura completamente desarrollada. Y tenemos en las estructuras condensadas, ponemos carbono OOH, o podemos comer carbono O2 o sub 2H. Esas son las otras dos formas que ustedes pueden encontrar la representación del ácido carboxílico. Es importante saberlas porque muchas veces se las pongo así. Y ustedes ya saben que acá van a tener un doble enlace carbonilo, ¿verdad? Y el carbonilo va a estar unido a un grupo R o a un OH. O sea que tienen que saber bien la estructura. Bueno, fíjense que como podemos nosotros ver, el ácido carboxílico pues forma puente de hidrógeno, por lo cual sus propiedades físicas van a ser bastante altas. Pero además de formar los famosos puentes de hidrógeno, también forma dímeros. ¿Y qué significa dímeros? Pues significa que dos moléculas del ácido carboxílico se van a estar uniendo. Entonces estos enlaces son bastante fuertes, por lo cual además de que forman puente de hidrógeno, forman dímeros. Las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos van a ser las más altas de los grupos que veremos o que vemos en lo que es el curso. Vamos a ver la clasificación. La podemos clasificar primeramente como alifático y aromático. Cuando el ácido carboxílico está unido a una cadena alifática que puede ser saturada o insaturada, pues se clasifica como alifático. Aquí tenemos a una cadena abierta de alcanos y una cadena ciclada. Pues puede ser alquenos, pueden ser alquinos, no importa. Ahora, cuando son aromáticos, pues tienen que estar unidos directamente a una cadena aromática para que se clasifiquen así. Entonces, ojo con eso, directamente. ¿No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a ver otra clasificación según la cantidad de ácidos carboxílicos que tenga. Son monocarboxílicos pues si solo tienen un ácido carboxílico, y policarboxílicos cuando tienen varios ácidos carboxílicos. Como ustedes pueden notar, a mayor cantidad de ácidos carboxílicos pues va a aumentar más sus propiedades físicas. De hecho, por ejemplo, todos los ácidos de carboxílico ya son sólidos, no hay ninguno líquido, debido a la presencia de dos grupos carboxilo. Entonces acá tenemos dicarboxílicos, tenemos tricarboxílicos, tenemos dicarboxílicos aromáticos, estos dos son alifáticos, tenemos tetracarboxílicos en aromáticos. Miren, aquí están todas las representaciones que les puedo poner en el examen: la desarrollada, la condensada y la condensada. Entonces esto lo tienen que saber. Acuérdense que la vez pasada cuando hicimos el análisis en las estructuras se les olvidó contar el doble enlace del ácido del aldehído. Entonces ojo con eso porque se pone solo CHO, ¿verdad?
vamos a ver saturados e insaturados. Entonces, cuando el ácido carboxílico está unido a cadenas saturadas, ya sea cíclicas o ya sea de cadena abierta, pues son clasificadas como saturadas, o sea que estén unidas únicamente a alcanos. Ahora, las insaturadas, pues estaría unido el ácido carboxílico a una cadena alifática insaturada, o puede estar unido también a una aromática, porque también son insaturados. Pueden ser dobles, pueden ser triples o pueden ser aromáticos. Vamos a ver la nomenclatura. Entonces, con la nomenclatura van a tener el clavo que ya les había dicho que tienen que aprenderse en memoria. En el caso de los nombres comunes, todos los nombres por lo menos de 20 ácidos, los primeros 20 ácidos. De todos modos, en bioquímica se los van a tener que aprender. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, a ver, Ana Sofía, ¿qué grupos funcionales tengo en esa estructura? A ver, dígame. Tiene alcohol. ¿Alcohol? ¿Dónde está alcohol? Ahí. Tiene cetona. Cetona. ¿Qué otra cosa? Bueno, va a tener que estudiar eso, Ana Sofía. Ana Belén. Tiene otra cetona ahí en medio de la cadena. Esta cetona que marqué. ¿Ah? En el 13, ¿no? En el TC no cetona usted. ¿Cómo tiene doble enlace ahí? Ah, sí. Es un éter. Bueno, se da cuenta, jóvenes, que eso para el final va a ser, tienen que saberse los grupos funcionales mínimo, ¿eh? A ver, Erika, ¿aquí me funciona el micrófono o no? Bueno. ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces siga pues, ¿qué otro grupo funcionales tiene? Bueno, a ver, Hugo. Tiene un ácido carboxílico. Bueno, el ácido carboxílico que está acá, ¿y qué otro? Y el CHO, pero no me recuerdo cómo se llama eso. Aldehído. Se da cuenta que ya falta poco para el final y a eso lo tendrían que saber. Bueno, entonces, a ver, y Scarlett, ¿cuál sería el grupo funcional principal ahí, entonces? El ácido carboxílico. Bueno, entonces, para ponerle nombre, le ponemos el prefijo ácido. Y de ahí, ¿cuántos carbonos tiene, Ingrid? Tiene 18. 18, o sea que sería octadeca noico. O sea, le cambiamos la terminación O por oico. Entonces el nombre base sería ácido octadecanoico. Ese sería el nombre. Cambiamos la terminación O por oico. Bueno, ahora, a ver, ¿cómo se llama el... A ver, Josué. El aldehído, ¿cómo lo nombro entonces? Como es un sustituyente, ¿cómo lo nombro? Josué. Realmente no lo recuerdo ahorita, licenciado. Bueno, a ver pues quién se acuerda cómo se nombraría. Bueno, primero vamos a ponerlos como nombres sustituyentes. Entonces, en el 2, ¿qué tengo? ¿Qué sustituyente tengo, Isaac? En el 2. El ácido carboxílico. Ah, no. Es un propil. Propil. En el 3 no se acuerda. A ver quién se acuerda, pero en el 4. ¿Quién se acuerda cómo se llama eso, jóvenes? Nadie se acuerda cómo se llama. Dios, jóvenes. Ahora en 9, ¿cómo se llama?
A ver, Ana Belén. Es oxo. Oxo. Y en 13, a ver, Ana Sofía. Oxa. Oxa. Bueno, entonces, a ver, Eric, ordenamiento alfabético, ¿cuál sería el número 1? El formil. 1, de ahí el 2. El metil. El metil, y número petil, usted sabe ni qué está. El propil. Bueno, de ahí. Los oxa. El oxa, 4, y de ahí 5. Bueno, entonces ahí ordenamiento alfabético sería ácido 6 formil. Ah, es que me falta ahí puse mal, ¿va usted? Que me falta un metilo también, ¿va usted? ¿Qué les parece? Sí, en el 10. ¿Y ustedes no me dicen nada? Metil y 13 oxa. Bueno, hagámoslo otra vez, mi estimado. ¿Cuál sería el 1? Siempre sigue siendo este, ¿no? De ahí el 2, ¿quién sería? El metil. Y de ahí El oxa. el oxa. Ah, sí, perdón, sí tiene razón. El oxa. OP. De ahí sería 3. De ahí oxo 4. Y de ahí por último 5. Bueno, entonces, ahí está ordenado. Sería 6. Y le puse 4 a ustedes. Sí, no latino, ¿verdad? Estoy dormido así como Eric. A ver. 6. Prometo no dormirme. Bueno, sí, porque la vez pasada nos abandonó. ¿Eh? Estaba así pues apuesto, pero no estaba ahí. Bueno, entonces sería 6 formil, 10 metil, 13 oxa, 9 oxo, 2 propil, octa decanoico. Entonces se da cuenta de que aquí ya estoy evaluando nombre de grupos funcionales, prioridades, ¿verdad? Ya sería completa la nomenclatura. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, Juan. ¿Estamos bien? Entonces, por favor, tienen que estudiar eso. Esto se les va a evaluar en el examen final. Bueno, miremos esta. En este caso, pues es un ácido dicarboxílico. Por favor, con el ácido los ácidos carboxílicos, tengan en cuenta de no olvidarse de contar el carbono del ácido carboxílico. Este primero no creo que se les olvide, pero el que se les puede olvidar es el segundo. O sea que sería hexano, entonces como es ácido sería ácido, de ahí hexano, pero como tiene 2 sería dioico. ¿Ok? Ahora como sustituyente, ¿cómo lo podemos nombrar? Bueno, este es un nombre así curioso que se los pongo. Miren, pues este es el nombre que quería darle Yupac a todos los compuestos orgánicos. O sea, ¿qué quería hacer Yupac? Que se pusiera la cadena carbonada más larga y de ahí todos se nombraran como sustituyentes. Por ejemplo, acá este sería un sustituyente, este sería un sustituyente y este sería un sustituyente. Por lo cual la cadena carbonada principal sería de... no, aquí estoy mal. No sea normal, mal. Acá sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el nombre base sería pentano y de ahí los 3 ácidos carboxílicos como sustituyentes. Entonces pongo siempre el prefijo ácido y de ahí le pongo en dónde están. Sería en posición 1, en posición 3 y en posición 5 tricarboxílico. Pero esto pues no, nadie le hizo caso a Yupac. Bueno, aquí lo importante es cuando un ácido carboxílico está unido a un ciclo directamente, se pone el nombre del ciclo como tal, en este caso ciclobutano, y le agrega el prefijo ácido y le pone la terminación carboxílico. Así se llaman cuando están unidos. ¿Se acuerdan? Igual que carbaldehído. Igual acá, se dan cuenta, está unido a un ciclopentano. Y entonces sería ciclopentano carboxílico
y le ponemos el prefijo ácido. Aquí tenemos un nombre común, miren, en el cual el nombre base es la hexanona, perdón. Luego de esto, a este se le nombra como sustituyente como carboxi. Entonces sería 2-carboxi-ciclohexanona, nombre común. Porque aquí se tendría que llamar según el orden de prioridad en base a ácido carboxílico. A veces los nombres comunes se basan en cómo se sintetiza el producto. O sea que aquí este producto se sintetiza a partir de la ciclohexanona, no a partir del el ácido ciclohexano carboxílico. Acá tenemos cuando tenemos compuestos más importantes que el ácido carboxílico, por ejemplo, las sales son más importantes que el ácido carboxílico. Entonces ahora acá sería el cloruro, porque es una sal, de ahora en posición 3 tengo el ácido carboxílico, 3-carboxi, 1-metil, que está unido al nitrógeno, piridinio. Igual aquí, por ejemplo, tengo que nombrar una de la cadena carbonada, la más larga entre dos ácidos carboxílicos, y aquí la más larga, pues da lo mismo que sea de aquí o de aquí, es de 7. Entonces el nombre base sería ácido heptano dioico, ¿verdad? Y en posición 3 tienen un ácido carboxílico que está sustituido a un metil. Entonces por eso el nombre sería metil carboxi y está en la posición 3. ¿No sé si alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a... ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Solo me parecía como confuso de que en el ejemplo que vimos de primero, de cuando se ponía el ácido carboxílico como sustituyente, solo se contaban los carbonos que estaban en medio de los ácidos carboxílicos, pero eso dijo que no mucho se usaba, ¿o sí? No, esta no, o sea, ahí estoy contando yo como que fuera alcano, ¿ya? Ya, como por eso se pone alcano y de ahí los ácidos carboxílicos se ponen como sustituyentes. Esto es lo que quería imponer IUPAC, o sea que todo fuera alcano y todos los grupos funcionales se fueran considerados como sustituyentes. Pero en realidad nadie les hizo caso, ¿verdad? Yo solo se los pongo por si lo encuentran de repente en algún documento. Esa es la base. Bueno, vamos a ver la nomenclatura común. Entonces con la nomenclatura común pues tenemos que sabernos los nombres comunes. Entonces, yo lo que requiero es que sepan por lo menos los primeros 20 ácidos carboxílicos. Eso les va a servir también para bioquímica, no solamente para química orgánica. Entonces, esos son los que puedo preguntar, ¿verdad? Del 1 al 20. Bueno, entonces, por ejemplo, acá este ácido, nombre común que es de 5, se llama ácido valeriánico, pero también tiene otro nombre que se llama ácido valérico. Cualquiera de los dos es válido como nombre común. Acá tenemos el nombre común de este aromático que se llamaría ácido benzoico y de hecho este es nombre aceptado por IUPAC debido a que así se conoce, ¿verdad? Porque este se tendría que llamar ácido carboxibenceno, pero no. También otra cosa importante es que cuando ustedes están nombrando según nombre común, en este caso tiene 5, entonces sería nombre ácido valeriánico o ácido valérico. Entonces no tienen que utilizar no tienen que utilizar números, sino letras griegas. Pero ahí se acuerdan de que el alfa comienza con el carbono que está unido al ácido carboxílico, no el carbono del carboxílico. Entonces eso es una cosa importante. Entonces de ahí comienzan con el carbono 2, alfa, beta, gamma, en este caso están unidos en beta, como son dos, ahí se acuerdan que ponemos beta, beta, y de ahí dimetil. Entonces siempre que tengamos nombre común tenemos que utilizar letras griegas. Acá tenemos un aminoácido que se llama nombre común alanina, ¿verdad? Que forma las proteínas. Acá en
carbono alfa, tenemos un grupo amino. Entonces se llamaría ácido, como es nombre común, el de 3 se llama ácido propiónico, entonces sería propiónico, y de ahí alfa amino. Así sería el nombre común de lo que es este aminoácido. Este forma parte de las proteínas. Acá tenemos otro ejemplo, se dan cuenta, tenemos el ácido carboxílico que es de 1, 2, 3, 4, 5, es ácido valérico o valeriánico, y luego en posición alfa, beta, gamma, en posición delta tiene el grupo fenilo. Entonces sería ácido delta fenil valérico. Ahora si le pongo IUPAC, entonces sería ácido pentanoico y le pondría 5 con numeración, y la numeración empieza con el ácido carboxílico. Sería entonces 5-fenil pentanoico. No podemos mezclar letras griegas con nombre IUPAC ni nombre común con números. O usamos letras griegas con nombre común o usamos números para IUPAC. Acá tenemos este, que sería el ácido propiónico, tiene 3. En posición alfa tiene un bromo. Entonces ahora sería nombre común ácido alfa bromo propiónico. Nombre IUPAC ácido 2-bromo propanoico, ¿verdad? No podemos mezclar, por ejemplo, 2-bromo propianoico no podemos utilizar porque aquí tenemos que utilizar letras griegas. Acá tenemos un nombre común que es el 2-naftoico, el ácido 2-naftoico que viene del naftaleno, pero también le puedo poner, si se acuerdan ustedes, beta-naftoico, porque las posiciones horizontales son alfa y las posiciones verticales son beta. Entonces esa nomenclatura todavía se utiliza para naftaleno y por eso se las pongo porque la pueden utilizar. O sea que también puede ser ácido beta naftoico. ¿No les hay alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Bueno, aquí tenemos los ácidos dicarboxílicos. Para empezar, todos los ácidos dicarboxílicos son sólidos, ¿verdad? Debido a la presencia de 2 grupos carboxilo. Bueno, otra cosa importante, estos son los que les puedo preguntar, ¿verdad? El ácido oxálico, el malónico, el succínico, el glutárico y el adípico. Se dan cuenta que el oxálico tiene 2, el malónico tiene 3, el succínico tiene 4, el glutárico tiene 5 y el adípico tiene 6. ¿Ok? Ahora el maleico tenemos que son los dos iguales, ¿verdad? Es el de 4, tiene el doble enlace, pero la diferencia es de que el maleico lo tiene cis y el fumárico lo tiene trans. Esa es la diferencia en isómeros cis y trans. Los otros importantes son los ácidos dicarboxílicos aromáticos. Sería el ácido ftálico, que sería los ácidos carboxílicos en posición orto. De ahí tenemos el isoftálico, que sería en posición meta. Y tenemos el que está en posición para, que se llama tereftálico. Entonces esos son los que tienen que saber, si se los puedo preguntar en examen corto o en el examen final. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Por el momento no, licenciado. Ok, una cosa importante también de los ácidos dicarboxílicos es que se descompone, ¿verdad? Al tomarles punto de fusión se descompone. Y por eso es que para cuando medimos, por eso lo recomendado siempre cuando tomamos el punto de fusión es mejor cambiar de muestra. ¿Por qué? Porque a la muestra al fundirse puede ser que se descomponga, no solo sea descomposición, no solo sea fusión o que descomposición. Y por eso mejor poner tres tubitos de capilares de diferente muestra que trabajar con el mismo. Solo si está uno seguro de que la muestra sea estable lo puede hacer. Bueno, vamos a ver las sales de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, aquí tenemos una sal de sodio. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual que en inorgánica. Quitamos el prefijo ácido, cambiamos la terminación del ácido,
que sería, aquí sería, como es carboxílico, cambiamos la terminación ico por ato, entonces sería ciclohexano carboxilato sódico o de sodio, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre común que sería el ácido acético de 2 carbonos, entonces conectamos ácido y el acético, cambiamos la terminación ico por ato, entonces sería acetato amónico o acetato de amonio. En este caso tenemos un ácido dicarboxílico que solamente uno de los ácidos es sal, entonces igual que inorgánica ponemos el nombre del compuesto, sería cambiamos la terminación ico por ato, entonces sería succinato, y entonces como tiene un ácido, entonces tenemos succinato ácido de sodio o succinato ácido sódico. Si tuviera los dos sales, entonces solo ponen succinato de sodio. O sea, a veces se pone disódico, pero eso ya es redundante. Vamos a ver las formaciones de sales. Entonces, una sal, ¿cómo la voy a formar? Tengo el ácido carboxílico, le agrego hidróxido de sodio y lo que voy a obtener es la sal del ácido, porque hay un proceso de neutralización. Entonces, a lo que es el ácido, pues le quito el prefijo ácido y le cambio la terminación ico por ato, entonces le pongo carboxilato. ¿Ok? Una cosa importante es, el ácido carboxílico puede ser insoluble si es de alto peso molecular, por ejemplo, si fuera aromático, pero al yo agregarle hidróxido lo vuelvo soluble. Se dan cuenta que aquí la sal del ácido va a ser soluble en agua. Entonces así lo puedo separar yo de otros compuestos orgánicos. Vamos a ver cómo llamamos los radicales. Pero miren acá, cuando digo radicales no incluyo el oxígeno, miren, no, que es directamente al carbonilo. Por ejemplo, este es de 2 carbonos, el nombre común es ácido acético, el nombre IUPAC vendría del ácido etanoico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Quito ácido, quito la terminación ico y le pongo hilo. Entonces sería este acetilo. En este igual, ácido ico y entonces sería etanoilo. Esos serían los nombres de este radical. Ahora aquí tengo el malonato, se da cuenta que tengo los dos, están formando enlace, entonces le quito el prefijo ácido, le quito el sufijo ico y le pongo hilo, entonces se llamaría malonilo. Acá tengo se dan cuenta que se llama ácido ciclohexano carboxílico. Entonces le quito ácido y carboxílico lo sustituyo por carbonilo. Se dan cuenta que este es un carbonilo, ¿ya? Entonces ciclohexano carbonilo. Entonces ¿cómo lo nombraría como sustituyente, Ana Belén? Ese sería el ácido benzoico. Entonces, ¿cómo le debo de poner a esto? Según esto, como sustituyente. Ácido benzoico. ¿Cómo le pongo como sustituyente a esto? Sería benzonilo. Sería benzoil, ¿ok? ¿Está? Benzoil. ¿Ok? Bueno, entonces cambio la terminación ico por hilo. Bueno, vamos a ver las propiedades físicas. Ya vimos de que forman puente de hidrógeno, forman dímeros y son bastante polares porque tienen el carbonilo. O sea que con estas tres características lo que estamos diciendo es de que de los grupos funcionales que hemos visto y veremos, van a ser los que tienen propiedades físicas más altas, ¿verdad? Esa sería la conclusión. Entonces ahorita, fíjense, pues serían ácidos carboxílicos, de ahí seguirían alcoholes, de ahí seguirían aminas, de ahí seguirían carbonilos y por último los hidrocarburos. Ahí sería el ordenamiento que llevamos hasta el momento. Y de los derivados de ácido, pues ya saben ustedes que las amidas que forman puente de hidrógeno estarían más arriba, ¿verdad? O sea, serían más o menos
como las amidas tendrían lo que es el dipolo del carbonilo, tienen que ser más altas que los alcoholes, ¿verdad? Entonces dirían antes de los alcoholes, de ahí serían los alcoholes, pero todos los derivados, todos los otros derivados que no forman puente de hidrógeno estarían como en donde están las cetonas y aldehídos, ¿verdad? Porque sería el carbonilo. Bueno, vamos a ver la preparación de ácidos carboxílicos. Los podemos preparar a partir de oxidaciones. La más común es alcoholes. A partir de un alcohol primario por un agente oxidante, ya sea fuerte o débil, entonces vamos a obtener el ácido carboxílico. En este caso, como yo tengo el ácido, yo tengo ya sea un medio neutro o ya sea un medio ácido. Entonces obtengo el ácido carboxílico a partir de un alcohol primario. Luego, en este también como tengo un ácido, ya sea que es medio neutro o es medio ácido. Entonces, a partir de un alcohol primario obtengo el ácido carboxílico. Si fuera base, entonces lo que voy a obtener es la sal. Ojo con eso, porque eso se les pregunta en el examen, tienen que tener cuidado. Bueno, en este caso también puedo sintetizar los ácidos carboxílicos a partir de aldehídos. Le agrego tolens y obtengo el carboxilato amónico. ¿Se dan cuenta? Porque el tolens tiene hidróxido de amonio. También puedo sintetizarlo a partir de arenos. Entonces acá tengo, cuando tengo una cadena alquílica lateral, si yo le agrego permanganato en medio agua, se me oxida a ácido carboxílico. Pero una cosa importante que no está puesto ahí es de que es cualquier cadena carbonada, no solamente el metilo, cualquier cadena carbonada. Entonces, y también ojo a ver cómo utilizo el permanganato, ¿verdad? Porque eso es importante, en qué medio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cadena carbonada, CH2, CH3, y le agrego permanganato en medio ácido y calor, lo que voy a obtener es un ácido carboxílico, porque el medio es ácido. Entonces ahora, por ejemplo, si yo tengo una cadena carbonada, y agrego permanganato en medio alcalino y calor, pues voy a romper siempre los alquílicos, voy a formar un ácido dicarboxílico, pero en este caso, como agregué medio alcalino, obtengo la sal. ¿Ok? Si yo quiero obtener el ácido, pues entonces tengo que acidificar y entonces obtengo el ácido dicarboxílico, que este sería un ácido, el ácido terextálico. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Porque eso falla mucho en el examen. Entonces, cualquier cadena alquílica que yo tenga en el anillo aromático, unido a un anillo aromático, que puede ser benceno, pues puede ser también naftaleno. Por ejemplo, si yo tengo un CH2, CH3 y de aquí tengo un CH3, se dan cuenta, un terbutilo, y esto le agrego permanganato medio neutro y calor. Entonces voy a obtener, como es neutro, obtengo el ácido, y entonces las dos cadenas carbonadas se me van a oxidar. Esta es una gran ventaja para síntesis orgánica. Como es medio neutro, voy a obtener el ácido. Entonces obtengo la oxidación de las cadenas laterales. Solo para que quede bien claro eso. ¿No desea alguna duda, joven? ¿Todo claro?
Por el momento sí, todo claro. Entonces, por favor, cuando tengan ustedes compuestos que sean ácidos, por ejemplo los fenoles, tienen que tener cuidado de qué medio están utilizando, porque con los fenoles, si utilizan un medio alcalino, obtienen el fenóxido, no obtienen el fenol. Acá tenemos lo que les decía, se dan cuenta la cadena alquílica, la oxido, pero como es un medio alcalino, obtengo la sal. Entonces este compuesto sería soluble, eso es otra cosa importante. En cambio, por ejemplo, aquí el ácido para-nitrobenzoico es insoluble, pero acá este sería soluble, porque está formando una sal. También puedo sintetizar los ácidos carboxílicos a partir de dobles enlaces. Se dan cuenta, otra vez permanganato en medio ácido, entonces aquí me va a romper el doble enlace, me va a formar dos aldehídos primero, pero como siempre tengo permanganato me sigue oxidando los aldehídos hasta ácido carboxílico. Como es un medio ácido, pues obtengo el ácido carboxílico. Entonces en uno de los fragmentos voy a obtener un ácido monocarboxílico y en el otro de los fragmentos voy a tener un ácido dicarboxílico, ¿verdad? Porque es el que está unido acá al ácido carboxílico. Esas son cuestiones bien importantes que tenemos que analizar a la hora de ver los productos. Vamos a ver que también lo podemos sintetizar a partir de la hidrólisis. ¿La hidrólisis de quién? De nitrilos. Entonces miren, aquí tenemos la síntesis de este compuesto. Empezamos con un halogenuro, le agregamos cianuro de sodio, una sustitución SN2, sustituía el cloro por el cianuro, le tengo el nitrilo, luego hago una hidrólisis ácida, o puede ser alcalina, cualquiera de las dos, y obtengo, en el caso que es ácida, ácido carboxílico, en el caso de que es alcalina, obtengo la sal. Entonces, también puedo, aquí, esta reacción, jóvenes, esta reacción de hidrólisis de nitrilos, es la que relaciona a los nitrilos con los derivados de ácido. Porque acá se da cuenta de que obtengo un ácido carboxílico y el ácido carboxílico los puedo transformar en cualquier derivado de ácido. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, vino Karen. ¿Quién otro vino? Francisco. Dulce. ¿Y eso que es virtual y llegan tarde, jóvenes? Bueno, ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, porque si no, acuérdense que esos controles de repente si les piden porcentaje, yo puedo sacar el porcentaje de asistencia, ¿verdad? Porque han venido pocos últimamente, jóvenes, no sé qué pasa, y son los mismos los que faltan. Bueno, ahorita falta Diego. ¿Y quién otro falta, jóvenes? Que levante la mano. Diego, ¿y quién otra falta, jóvenes? Se me olvidó quién otra. Que son 10, ¿no? Bueno, son 10, faltan 2. Falta Diego y falta no sé quién es la otra que falta. Vamos a ver acá arriba. La van en... Mire, Erika, me manda la foto usted, la foto ya no me la mandó ahorita que ya está en el WhatsApp, me la puede subir o yo, de la premación del primer parcial, Eric. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir, chicos. Vamos a ver que también la podemos obtener por una reacción de Grignard. Entonces tenemos el reactivo de Grignard, que sería un organometálico que tiene una cadena carbonado unido al magnesio y bromo. Entonces esto se comporta como un carbanión. Entonces la cadena carbonada R me ataca al CO2, se forma la sal, luego acidifico y formo el ácido. Es una forma bastante buena el rendimiento, pero el problema son las condiciones anídricas. Aquí vamos a ver un caso en el cual van a ustedes que decidir. Miren, acá yo puedo sintetizar el ácido fenilacético a partir del bromuro de bencilo por el método utilizando cianuro o por el método utilizando magnesio.
Entonces, al decidir, ¿cuál se decidirían y por qué? A ver, jóvenes, piensen un poquito esto. ¿Cuál sería la síntesis que ustedes escogerían? ¿La del cianuro o la del magnesio? Primero les hago saber de que la del magnesio es más cara porque necesita equipo especial que la del cianuro. Pero los rendimientos son más o menos, es un poquito más alto la del magnesio que la del cianuro. Pero ¿cuál de los dos escogerían ustedes según el criterio que tienen hasta ahorita? A ver pues chicos. La del cianuro, ¿no? ¿Por qué? Por el costo, yo creo. Ok. Yo creo que la del magnesio. ¿Por qué? Porque tienes que manejar con menos cuidados el magnesio que el cianuro, que es muy tóxico. Ok, perfecto. Mire, ahí estuvo el clavo. Gracias, Eric. El cianuro es un compuesto súper tóxico para los humanos y para el medio ambiente. Entonces, por supuesto, en fines económicos del equipo que se va a utilizar es más barato el cianuro. Pero ¿qué? Si hay una fuga de cianuro, se echan a toda la planta, incluyéndolos ustedes. ¿Qué piensan ustedes que van a ser las demandas? ¿Serán pocas o serán muchas? Chicos. A ver pues. Muchas. Pues que pueden quebrar a la empresa. Además también si hay una fuga a lo que es las alcantarillas normales, también habría una multa y tendrían que ver costos de cuánto contaminar. En cambio con esta, aunque es más cara, realmente no utilizan ningún compuesto que sea tóxico para el ambiente y para los humanos. Entonces jóvenes, siempre tenemos que tener nuestra base en hacer el menor daño a los humanos y al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿quedó claro, Isaac, por qué tengo que utilizar la de magnesio? Sí. Bueno, entonces, concluyendo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para revisar si es un procedimiento bueno o malo? Pues tengo que revisar los reactivos, ¿verdad? Afortunadamente Eric ya tienes claro, eso debíamos tener claro. Cuando miramos nosotros cianuro de sodio, cianuro de potasio, cianuro de litio, sabemos de que es un compuesto venenoso, ¿verdad? Entonces, compuestos venenosos, ojo. Vamos a ver las reacciones de los ácidos carboxílicos. Vamos a ver los centros de reacción. Entonces, los ácidos carboxílicos tienen 3 centros de reacción. Se dan cuenta que de los carbonilos, el único que tenía 3 centros de reacción era el aldehído. En este caso, el ácido carboxílico también tiene 3 centros, pero estos centros son más reactivos que el aldehído, por lo cual el ácido carboxílico es más importante que el aldehído. Bueno, vamos a ver ahora el centro número 1, que sería el enlace OH. Acá, esto, ¿qué propiedad nos va a dar? La acidez, que es la característica del ácido carboxílico. Luego tenemos el segundo centro de reacción, que sería el carbonilo. Ahí las reacciones que vamos a sufrir van a ser reacciones de adición al carbonilo. Y el tercero, que sería el hidrógeno alfa, que está unido al carbono alfa. En este caso, igual que los carbonilos, van a hacer extracciones, sustituciones. O sea, voy a extraer este hidrógeno con una base fuerte y voy a obtener un nucleófilo, o sea, un carbanión. Bueno, entonces miremos acidez. Vamos a comparar la acidez de los alcoholes y la acidez de los ácidos carboxílicos. Entonces, aquí tenemos el alcohol como base, se me forma el alcóxido y me da la carga, me da el hidrógeno. Igual el ácido carboxílico me da el carboxilato y me da el hidrógeno. ¿Cuál de las dos será más estable? A ver, Dulce, ¿el ácido o el alcohol? ¿Verdad? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cuál es más ácido, el alcohol o el ácido? ¿El ácido no? El ácido, bueno. Entonces, ¿y por qué será más ácido
el ácido carboxílico, valga la redundancia. ¿Qué mira usted de diferencia, a ver, Eric, entre el alcóxido y el ion carboxilato? ¿Qué mira de diferencia usted entre esos dos nucleófilos? ¿Son más estables? ¿Son igual de estables? ¿Qué dice usted? No, son, ¿cómo se llama? Es más estable el ion carboxilato porque está más sustituido. No. Reparte más la carga por la molécula. Sí, no más sustituido, no. En este caso se da cuenta que tiene dos estructuras de resonancia. Las estructuras de resonancia que hacen, Eric, ¿estabilizan o desestabilizan? Estabilizan. Porque la carga la reparten en más átomos, ¿sí o no? Sí, Ok. reparten por la molécula. Entonces acá se da cuenta que la carga negativa la tiene el de abajo y de ahí la tiene el de arriba. O sea que acá están compartiendo media carga el oxígeno de arriba con el de abajo, por lo cual es más estable que este, que no tiene con quién compartir, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esta estabilización del ion carboxilato hace que sea muchísimo más estable que la del alcóxido, por lo cual quiere decir de que va a ser más ácido. Entonces, el agua no es más ácido, el alcohol no es más ácido que el agua. En cambio, el ácido sí es más ácido que el agua. O sea que puede protonar al agua. Bueno, vamos a ver el diagrama de energía. Aquí también vamos a tener una idea para poder explicar. A ver entonces, Francisco, ¿cuál de las dos sales que se forman es más estable? ¿El carboxilato o el alcóxido, según la gráfica, Francisco? Sería el de abajo, no recuerdo muy bien. Carboxilato. Y entonces, si es más bajo, ¿qué quiere decir? ¿Se da más o se da menos que el alcóxido, que es el de arriba? ¿Cuál se daría con mayor facilidad? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo porque necesita menos energía. ¿Y por qué es esa diferencia? Lo que estábamos hablando. El carboxilato está estabilizado por resonancia, por lo cual es más estable, y eso hace que se forme más rápido. Bueno, vamos a ver la reacción ácido-base. Tenemos el ácido carboxílico más agua, me da el carboxilato y me da hidrógeno. La expresión de constante de acidez sería concentración de carboxilato por concentración de hidrógeno partido la concentración del ácido carboxílico. El pKa sería igual al menos el logaritmo de Ka. Y acá podemos ver la comparación. Tenemos nosotros lo que es el pKa del etanol y es de 16, o sea que no modifica el pH del agua. En cambio, acá tenemos el ácido acético o vinagre, se dan cuenta que tiene un pH de 4.75, que es más bajo que el agua, por lo cual es un ácido más fuerte que el agua. Ahora acá podemos ver la concentración de ácido clorhídrico, que es 12 molar, se dan cuenta que hasta me sale negativo. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues los valores de pKa son valores pequeños, en cambio el valor de ácido clorhídrico es muy grande. O sea, la escala de pKa o de pH es utilizado para valores pequeños, de 1 por 10 a la menos 7. Entonces por eso, cuando ustedes tienen 12 molar, está muy concentrado y les sale negativo. Bueno, vamos a analizar ahora el efecto como lo hicimos con los alcoholes cuando tengo un sustituyente. Entonces, fíjense pues. A ver, Hugo, si yo tengo unido al carboxilato un grupo que atrae carga, ¿qué va a hacer? ¿Me lo va a estabilizar o me lo va a desestabilizar? Un grupo atractor de electrones. ¿Me lo estabiliza o me lo desestabiliza? Yo creo que lo estabiliza. Lo estabiliza porque la carga negativa va a estar compartido por el grupo atractor de electrones. Entonces, como estabiliza el carboxilato, quiere decir de que va a aumentar la acidez. ¿Ok? Bueno, a ver, Scarlett, ¿y qué pasa cuando tengo un grupo donador de electrones? ¿Estabiliza o desestabiliza? Lo desestabiliza. Porque está aumentando la carga negativa en el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye su acidez?
disminuye su acidez. Entonces, precisamente, eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a analizar grupos atractores y donadores, que puede ser debido a dos efectos que ya vimos en los alcoholes: efectos inductivos y efectos de resonancia. Acuérdense que los inductivos es debido a la diferencia de electronegatividad y los efectos de resonancia es por la resonancia. Vamos a ver el efecto inductivo. Vamos a ver este. A ver, Isaac, ¿cuál de esos ácidos es el más ácido según el de la imagen, por favor? Primero, segundo, tercero o cuarto. El cuarto, El cuarto, ¿por qué? porque su pKa es más bajo. Ok, bueno, ahí solo hay que quedarnos. El pKa es más bajo. ¿Y cuál es el menos ácido? El primero. El primero, que el pKa es el más alto. Bueno, ¿qué puede usted analizarme por qué razón pasa eso? Por los halógenos unidos al segundo carbono. Ok, ¿los halógenos son atractores o son donadores de carga? Son atractores. Porque la electronegatividad, ¿no? Entonces aquí tiene... Entonces, ¿esos van a aumentar la acidez o la van a disminuir? Aumentar. La van a aumentar. Entonces, ¿por qué se dan esos cambios? Ya sabemos que van a hacerlo más ácido, que es un atractor. Entonces, ¿por qué me explica usted ese comportamiento? Por el momento dipolar que se forma entre el halógeno y los carbonos. Sí, pero entonces ahora entre los diferentes, entre el 2, 3 y 4, ¿por qué son diferentes? Si tienen cloro, pero ¿por qué son diferentes? Uno es más ácido que el otro. Por la cantidad de halógenos. La cantidad. ¿Se dan cuenta que acá vimos la cantidad de halógenos? O sea, mayor cantidad de halógenos. Y acá están unidos ¿a qué carbono? Al carbono alfa, ¿sí o no? O sea que el efecto ahí es bastante fuerte. Entonces aquí, a mayor cantidad de grupos atractores, pues más me va a hacer ácido el ácido carboxílico. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Les quedó claro eso? Bueno, sigamos pues. Vamos a ver la acidez de ácidos. Vamos a ver aquí el efecto de distancia. Bueno, acá tenemos el cloro en alfa, el cloro en beta, el cloro en gamma. Y cuando no existe el cloro. A ver, Karen, analíceme. ¿Cuál es el más ácido? El primero, si no estoy mal. ¿En qué posición está el cloro? El cloro está en alfa. Bueno, ¿y de ahí en el segundo? Estaría en beta. ¿Y es más ácido o es menos ácido? Ah, Que el primero. no, es menos ácido. Bueno, ¿y por qué es menos ácido? Por la posición en la que está. ¿Y qué afecta la posición en que está? Mire el siguiente, ¿qué posición está? El siguiente ácido, ¿en qué posición está el cloro? En gamma. Bueno, ¿y entonces cómo quedó el pH? Comparado con los anteriores, Karen, usted con cuchara hay que sacarle las respuestas, ¿no? Sí, este es muchísimo. ¿Muchísimo qué? Menos que los otros. ¿Pero qué? ¿Muchísimo qué? ¿Menos que qué? Así. Menos ácido. Bueno, ¿y por qué será que se mira ahí esa tendencia? Eso es lo que tiene que entender. No sé, no lo sabía. Bueno, a ver, ¿quién me puede explicar, joven? ¿Cuál era la pregunta? Ay, Dios mío. ¿Por qué se da ese efecto de que está bajando la acidez con respecto a la posición, jóvenes?
Porque el donador de electrones no afecta tanto al carbono alfa. ¿Por qué? Por la distancia. Por la distancia. ¿Se da cuenta que usted asumió la distancia, pero no lo dijo o lo dijo? Isaac. No, al inicio no lo dije. Entonces es que por eso hay que decir completo. Entonces se da cuenta que aquí estamos viendo la distancia del grupo que afecta al ácido carboxílico. Aquí como es un atractor de carga, entonces lo que pasa es de que me va a disminuir la acidez. Bueno, esas son las cosas que se les pregunta cuando tienen que justificar, jóvenes. Si no saben justificar, ¿qué pasa? Pues tienen mala respuesta, jóvenes, porque no solamente es adivinar. Bueno, ahora miremos el efecto inductivo en esta tabla. Acá podemos ver, miren pues, en el 2, 3, 4, 5. A ver, ya se fue Ana Sofía, Ana Belén, ¿cuál es el más ácido de esos 5? El segundo. El segundo. Ok, ¿y quién es el menos ácido? El quinto. ¿Y por qué es eso? Por el pKa. No, pero ¿por qué? O sea, sí, yo sé que el pKa me dice eso, pero ¿cuál es la razón? Los halógenos, ya lo vi. ¿Qué? Que los diferentes halógenos, o sea, dependiendo de cuál halógeno es, puede ser más atractor. Bueno, entonces ahí explíqueme pues, ¿cuál es el más atractor y cuál es el menos atractor? El más sería el yodo. El más es el yodo. Ay, perdón, al revés, perdón. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ok, se da cuenta que no tienen que saber los valores, pero sí tienen que saber según la posición en la tabla periódica, tienen que hacerlo. Entonces, acuérdense, jóvenes, que yo lo que estoy notando es de que no pueden explicar bien las cosas. ¿Y será que ustedes como profesionales tienen que explicar bien lo que ustedes están diciendo o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque aunque si ustedes lo saben y no lo saben explicar, de todos modos es como que no lo supieran. Entonces, por favor, por eso es que yo los obligo a que ustedes me expliquen, ¿ya? No es por molestar a los jóvenes, ¿ya? Bueno, déjenme ver aquí. Bueno, entonces, ahora aquí sería calidad de grupo atractor. En el caso del flúor, como es el que más atrae, es el que más baja porque más estabiliza el carboxilato, y el yodo sería el que menos baja porque es el menos electronegativo. Bueno, ahora en este caso, comparando el flúor del 2 con el 1, a ver, Dulce, ¿cuál es el más ácido? El 1 y el 2. El trifluoroacético y el fluoroacético. ¿Cuál es más ácido? El 1, ¿Por qué? porque el primero es más atractor. Sí, ¿por qué? Por su acidez, no, por su pK. No, pues que eso es el dato. Usted tiene que analizar la estructura del trifluoroacético y del el monofluor. ¿Por qué es diferente? A ver. Por sus halógenos. Bueno, ¿y qué dice los halógenos? Si es el mismo halógeno. Que tiene más flúors. Ok, uno tiene 3 y el otro tiene 1, o sea que el efecto de 3 es mayor que el efecto 1. Eso es lo que me tienen que explicar, jóvenes. Ahorita se lo estoy sacando con cuchara, jóvenes. Pero eso en el examen ustedes lo tienen que saber, ahí no les voy a estar yo pidiendo explicaciones de más. Ok, aquí podemos comparar también que el ácido acético tiene un pH de 4,87 y miren el etanol 16. O sea que el etanol no es ácido, en cambio el ácido acético sí es ácido. Ok. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven. Entonces vimos los 3 efectos de lo que es efecto inductivo: la cantidad, la calidad y la distancia. A mayor distancia, menor efecto; a mayor cantidad, mayor efecto; y a mayor calidad, mayor efecto. Ya sea de que aumenta o disminuye. Entonces ahí se acuerdan, jóvenes, que en el caso de los
las cadenas alquílicas que son donadoras, ahí se acuerdan ustedes, y eso lo tienen que saber. Vamos a ver, ustedes tienen un metilo, tienen un isopropilo, tienen un terbutilo. ¿Cuál de los dos está donando más carga? A ver, porque estos son donadores de carga, o sea que estos harían menos ácido al ácido carboxílico. A ver, Eric, ¿cuál de estos sería mayor donador de electrones? ¿El metilo, el etilo o el isopropilo? El isopropilo. ¿Estás de acuerdo que el isopropilo o el terbutilo? El terbutilo. Ok, entonces, en este caso quiere decir que el que desestabiliza más es este, ¿va? Porque da más. De ahí seguiría este, el isopropilo, y por último el metilo. Entonces, dependiendo del sustituyente que tenga la cadena carbonada, así va a ser el efecto también, así como vimos en el caso del cloro, bromo y yodo. Bueno, entonces, ahora aquí vamos a analizar ya el efecto de resonancia. A ver, Francisco, aquí cuál de esos tres compuestos es el más ácido. Primero, segundo o tercero. ¿Sería el tercero? El tercero, ¿por qué? Francisco, ¿por qué? No sé, porque es extractor. No. Por el dato que tiene ahí, ¿cómo está el dato ahí? ¿Es más alto o es más bajo el pK? Es más bajo. Bueno, entonces por eso es de que es el más ácido, pues ahorita no lo estaba pidiendo ninguna explicación de lo que es el efecto. Bueno, entonces, a ver, en el caso del metóxido, en el caso del primero, ¿este grupo es donador o es atractor U? Eso lo tienen que saber de los aromáticos. Es donador. ¿Fuerte, medio o débil? Yo creo que es débil. No, es medio. Eso es lo que tienen que saber. Ahora el nitro, ¿atractor o donador? Es atractor. Fuerte, débil, Ese creo que sí es fuerte. fuerte, ¿ok? Bueno, entonces, ahora según lo que vimos, a ver, Scarlett, el que dona, ¿qué lo hace? ¿Lo hace menos ácido o lo hace más ácido? ¿El metóxido lo haría más ácido o menos ácido? Lo haría menos ácido ¿Por qué? porque se estabiliza. Desestabiliza al carboxilato, ¿ok? Y ahora el nitro, ¿qué lo haría? Siempre Ingrid. Lo haría más ácido porque destabiliza. Al carboxilato. ¿Estamos? Bueno, exactamente igual, solo que aquí van a tener que saberse que lo que vieron en los aromáticos, cuál es activante, desactivante, fuerte, débil. Bueno, entonces ahora miremos un ejemplo. Se dan cuenta que en posición par. Les había dicho que cuando no lo ponen en posición nitro porque puede haber una interacción entre el grupo y esto, que puede variar los datos a los datos teóricos. Entonces ahora, a ver, Isaac, el OH, ¿qué es? ¿Activante fuerte o débil? Débil, si no estoy mal. No, es fuerte, eso va a tener que ayudar. ¿El metóxido qué sería? Activante, ese tal vez sí sería débil. No, es medio, hay que estudiar eso. No, ¿El metilo qué sería? Ese tal vez sí es débil. Bueno, se da cuenta pues. Bueno, ¿el cloro qué sería? ¿Desactivante fuerte o débil? Ese es fuerte. No, es débil. ¿El bromo? Débil también. Débil. Ese es desactivante. Ahora el aldehído. Ese es medio. No, es fuerte. Ah, Porque ahí no habían medios, eran o fuertes o débiles. El cianuro, fuerte. fuerte. Y el nitro, Fuerte también. fuerte. Entonces, así como están ordenados, son más fuertes. Y aquí para arriba son más fuertes. Bueno,
Entonces, a ver, Karen, los donadores, ¿qué hacen? ¿Lo hacen más ácido o menos ácido? Karen. El ácido carboxílico, ¿lo hacen más ácido o menos ácido? ¿Los hacen más ácidos? No, los hacen menos ácidos. Acá tenemos el ácido benzoico, que sería nuestro comparador porque solo tiene hidrógenos. ¿El pH está más ácido o está menos ácido, Karen? Del OH. Que el fenol, que sería el H, ¿está más ácido o está menos ácido el OH? Menos. Ok, ¿y el OCH3? Ese está más. 419 es más alto que 446. No, al revés. Ay, Karen, por favor, hombre. ¿Y el metilo? ¿Más ácido o menos ácido? Más ácido. 434 es más... Menos ácido. Ahí estudia eso, Karen, por favor. Bueno, a ver, Ana Belén. Ahora el cloro, ¿es más ácido o es menos ácido que el benceno? Que el ácido benzoico. Es más ácido. Ok. ¿Y el bromo? Más ácido. Ok. ¿Y el aldehído? También es más ácido. ¿Y el nitrilo? Más ácido también. ¿Y el nitro? Más ácido. Ah, no. Ah, sí, más ácido. Bueno, ¿y por qué es más ácido el nitro que todos los demás? Porque es el que más dona. El desactivante más fuerte. Bueno, que entonces que más atrae, no que más dona. Y más atrás. Bueno, todas las cosas tienen que tener claras para contestar. Bueno, entonces eso sería el efecto de resonancia. Vamos a ver las adiciones al carbonil, que sería el segundo centro de reacción. Vamos a ver reacciones de oxidorreducción, vamos a ver la reducción de alcoholes. Entonces, ¿qué podemos utilizar para reducción de alcoholes? Acuérdense que podemos utilizar hidrógeno o podemos utilizar generadores de hidruro. Que podemos utilizar el tetrahidruro de aluminio, que es fuerte, o el borano o diborano, que serían medios. Entonces, acuérdense ustedes que eso ya lo hemos visto en casi todos los grupos funcionales. El tetrahidruro de aluminio es un agente reductor fuerte que se realiza en dos etapas, la primera anhidra y la segunda hidrólisis. Puede ser neutra o puede ser ácida. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a reducir a lo que es el el ácido carboxílico a un alcohol. Es el proceso contrario al de oxidación. Se dan cuenta que están generando ustedes un alcohol a partir de un ácido carboxílico. Igual también el diborano o el borano se puede utilizar en dos etapas, una anhidra y la otra ya sea ácida o neutra, y ustedes a partir del ácido carboxílico obtienen un alcohol primario y los rendimientos son bastante buenos. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Bueno, sigamos pues. Vamos a ver ahora el tercer centro de reacción, que es la eliminación o sustitución del hidrógeno alfa. Aquí solo vamos a ver otra reacción. La reacción se llama de Hell-Born-Zelinsky y se da de la siguiente forma. Tengo yo fósforo más halógeno y me da el trifósforo halógeno. Luego este trifósforo halógeno le agrego el ácido carboxílico, se me forma el halogenuro de ácido, en este caso el cloruro. Luego yo al halogenuro le agrego más halógeno diatómico y obtengo la sustitución en el hidrógeno alfa, ¿ok? Y siempre el halogenuro. Luego
agrego más ácido carboxílico y entonces el ácido carboxílico va a reaccionar y me va a dar una molécula del ácido alfa mono sustituido y el cloruro de ácido. Pero a mí lo que me interesa es este. O sea que a partir del ácido carboxílico, el trihalogenuro de fósforo, yo puedo obtener la sustitución del hidrógeno alfa, o sea, el alfa halógeno ácido. No vamos a ver mecanismo ni nada. Vamos a ver entonces que esta síntesis de halógeno ácido me puede sintetizar un montón de otros productos a nivel industrial. Vamos a ver primero que va a depender, y eso es lo que van a tener que ustedes identificar. Entonces, a ver, Eric, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene el ácido acético? El ácido acético, 2. 2. ¿Está de acuerdo, Francisco, que tiene 2? Creo que tendría 3, ¿no? Tendría 3. Eric, ojo, acá tiene 3. O sea que, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que puedo sustituir los 3 hidrógenos. Si agrego un mol de fósforo, cloro, sustituyo el primero. Si agrego otro mol de fósforo, cloro, sustituyo el segundo. Y si agrego otro mol de cloro y fósforo, sustituyo el tercero. Pero voy a sustituir según la cantidad, ¿va, jóvenes? En este caso podría sustituir 3 porque tiene 3. Entonces yo tengo que identificar eso. Ahora, en este caso, el ácido propiónico, a ver, Hugo, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene? Tiene 2. Tiene 2. Acá está. Entonces, ¿cuántos hidrógenos puedo sustituir, Hugo? 2. 2. Entonces agarro un mol de bromo y fósforo, sustituyo el primero. Agrego un bromo de fósforo, sustituyo el segundo. Y si agrego otro mol, ya no puedo sustituir más porque ya no tengo más hidrógenos alfa. Ojo con eso. A ver, Scarlett, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo ahí? 1. 1. O sea que ¿cuántos hidrógenos puedo sustituir? 1. Ok, entonces agrego fósforo en bromo y voy a sustituir el único hidrógeno alfa. ¿Ok? Aquí puedo echar exceso de fósforo bromo que solamente se me va a sustituir un bromo porque solo tengo un hidrógeno alfa. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Isaac. Presencia de los ácidos carboxílicos. A ver, léame, Karen, por favor. Estructura del grupo ácido carboxílico. Vamos a ver si está Ana Sofía. A ver, Ana Belén. Clasificación. Ok, a ver, Dulce. Nomenclatura y empaque común. Ok, a ver, Eric. Propiedades físicas. A ver, Francisco. Preparación de los ácidos carboxílicos. A ver, Hugo. Reacciones de ácidos carboxílicos. A ver, Scarlett. Acidez. Isaac. Sustitución del carbonilo. Ana Belén. Sustitución al carbono alfa. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos vemos el día jueves. No sé si va a ser presencial o no. Me imagino que nos confirman entre hoy y el jueves. Así que están preparados por si tenemos que ir a la UBA, joven. Sí, ahorita ya nos enviaron una carta de que sí, va a ser presencial. Bueno, entonces nos vemos primero Dios el jueves, queridos estudiantes. Vamos a ver la cara, a ver de dormidos, ¿verdad, Eric? Entonces, ahí se acuerda enviarme la foto, por favor, Eric.
Entonces, que tengan un feliz día, jóvenes. Nos vemos el jueves entonces ya en la universidad. Se cuidan. Buen día. Feliz día, licenciado. Buen día, chicos. Se cuidan. Feliz día.